Pues, buenos días, mi nombre es Kevin Osorio, estoy con Isabela Benavides y les vamos a hablar sobre los refractarios industriales. Bueno, los materiales refractarios son un conjunto de productos indispensables para toda la actividad industrial, que permite soportar operaciones severas, tensión mecánica, resistencia de ataques químicos, etc. Donde la Real Academia de la Lengua define material refractario como aquel cuerpo que resiste la acción del fuego sin cambiar de estado ni descomponerse, es decir, todo aquel compuesto o elemento que es capaz de conservar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas a elevadas temperaturas. Generalmente superior a 1400 grados centígrados. Esos materiales deben ser químicamente inertes, presentar una baja conductividad térmica y un bajo coeficiente de dilatación. ¿Cómo se obtiene? Una de las fuentes naturales es la arcilla, que está constituida principalmente por silicatos. La arcilla refractaria es nombrada caolinita, que se mezclan para dar propiedades específicas y se dividen en las siguientes: arcillas de bola, arcillas refractarias, arcillas caoliníferas duras y la chamota. Para hacer ladrillos refractarios se utilizan además magnesita, cromita y la cuarcita. Los refractarios se dividen en 4 grupos: ácidos, básicos, neutros y especiales en función de su composición química. Los refractarios ácidos son producidos a base de sílice en sus distintas formas como cuarzo, cuarcita o arena, pues ahí podemos ver que el contenido del sílice usualmente es mayor al 93%. Los refractarios básicos son usados para operaciones en contacto con atmósferas básicas, ya que son estables con materiales alcalinos, pero podrían reaccionar con ácidos. Y pues su principal componente es la magnesia, que es mayor al 80%. Luego tenemos los refractarios neutros, los cuales son los más comunes y se usan en todo tipo de industrias. Son estables químicamente entre ácidos y bases. Son producidos a base de bauxita o chamote. Y por último, los refractarios especiales, los cuales son utilizados cuando no hay disponibilidad de oxígeno con facilidad. La primitiva historia de los materiales refractarios está relacionada con la historia de la alfarería, cerámica. Sin embargo, la historia de los refractarios durante el siglo pasado está íntimamente ligada con el crecimiento de las industrias metálicas, puesto que su avance necesitaba los refractarios adecuados para la construcción de los hornos. Inicialmente, la producción de materiales refractarios se limitó a unos pocos tipos de ladrillo de todo propósito, siendo sus principales consumidores las industrias de cerámica, el hierro, de los metales no ferrosos y del vidrio. A finales del siglo pasado, el aumento de la aplicación de los metales no ferrosos, especialmente el cobre, y la llegada de la industria masiva del acero provocaron grandes cambios en la industria refractaria. El aumento de la demanda de producción dio lugar al aumento del tamaño de los hornos, con el consiguiente aumento de las tensiones y esfuerzos sobre los materiales refractarios de su revestimiento, acentuados por las grandes toneladas procesadas y por las mayores temperaturas de operación. Además, el material refractario estaba sujeto a la abrasión, erosión mecánica y corrosión química. Para hacer frente a estas condiciones, fue necesario desarrollar nuevos materiales refractarios especiales, lo cual fue posible gracias a una estrecha colaboración entre los fabricantes refractarios y los consumidores. Actualmente, las propiedades más importantes son densidad variable, resistencia al choque químico, alta resistencia a la abrasión, baja conductividad térmica, estabilidad volumétrica a temperaturas altas, estabilidad química, baja conductividad eléctrica a altas temperaturas y alta resistencia mecánica en caliente. Para hablar de la microestructura, pues cabe recordar que los materiales refractarios son materiales que tienen alta resistencia y estabilidad mecánica e inercia química a temperaturas altas, en general superiores a 1400 grados centígrados. La microestructura. Los materiales refractarios son productos policristalinos que contienen una o más fases cristalinas y usualmente fase líquida o vítrea. Las propiedades físicas, tales como la resistencia mecánica, dependen del tamaño y forma de los cristales individuales, la naturaleza de la unión entre cristales y la distribución de la fase líquida. Estas características son conocidas como textura o microestructura del material refractario.
Algo que es importante decir es que las propiedades físicas no son las mismas para todos los materiales refractarios, ya que van variando dependiendo de cuál es su naturaleza. Ahora, las técnicas para determinar la microestructura son varias, pero pues las más utilizadas son la microscopía óptica de luz reflejada y la microscopía electrónica de barrido. El tamaño de grano y crecimiento de grano. Cuando sometemos un material policristalino a temperaturas altas, el tamaño promedio de los cristales va aumentando gradualmente. Esto sucede porque los granos o cristales más pequeños tienden a desaparecer y los granos más grandes tienden a crecer. La sinterización, pues es importante definirla y este es el término generalmente utilizado para el proceso de densificación de un material policristalino, con o sin presencia de fase líquida para ayudar el transporte de materia. Las etapas de la sinterización. Durante las etapas iniciales de la sinterización a temperatura subsólida se produce un incremento en las áreas de contacto entre partículas con el tiempo, formándose cuellos entre los granos que crecen en espesor y tienen el efecto de tirar de los cristales aproximándolos y aumentando la densidad del material. Intervalo de vitrificación. Este es el intervalo de temperaturas entre el inicio de la densificación debido a la formación de fase líquida y el desmoronamiento de la pieza debido a contenidos excesivos de líquido. Este intervalo depende críticamente de la composición y es gobernado directamente por el diagrama de fases apropiado. La cinética de crecimiento de grano. La velocidad del crecimiento de grano depende del denominado ángulo diedro, que es el ángulo entre dos granos cristalinos en la fase líquida. En general, un ángulo diedro pequeño genera un crecimiento de grano más rápido y un tamaño de grano final mayor. Los factores que determinan la resistencia mecánica son en general, pues los refractarios son en general quebradizos a temperatura ambiente, tienen poca resistencia a la tensión y exhiben deformación plástica a altas temperaturas. La resistencia a la compresión en frío es en general alta, a menos que los materiales sean muy porosos. Las microestructuras desarrolladas en los materiales tienen mucha influencia sobre la resistencia. En general, la resistencia aumenta con la disminución del tamaño de grano y con la disminución de la porosidad. Los tipos de enlace en materiales refractarios, en su mayoría, cuando tienen puntos de fusión altos y, por tanto, pues tendrán enlaces iteratómicos fuertes. Pero cabe recalcar que en los refractarios también se encuentran tanto enlaces iónicos como covalentes. Y pues para concluir esta parte de microestructura, pues los tipos de materiales refractarios utilizados en la industria, pues son varios, pero los principales son los que son a base de sílice, los básicos de magnesia cromo, los de arcilla cocida y de alúmina. Bueno, para el proceso productivo aquí tenemos como un esquema general, pero vamos a entrarnos un poco en él. El proceso productivo empieza con la materia prima. Una vez recibida la materia prima, se efectúa todos los ensayos a los efectos para verificar su calidad. Luego, se la almacena en un lugar adecuado según las características. Después, la trituración y la molienda. En esta etapa se busca la reducción del tamaño de los granos y obtener un conjunto de granos que posean la distribución métrica necesaria para su tratamiento. Además del tamaño final del grano, es importante la dureza y la humedad. La clasificación. Se procede a separar en función de los distintos diámetros obtenidos. Esta operación se realiza haciendo pasar el material a través de tamices con aberturas de distintas medidas, reteniéndose en cada uno de los granos que tienen mayor tamaño que los orificios de ese tamiz. Esta parte del producto es devuelta al molino para su posterior trituración o molienda. Mezcla y homogenización. Posteriormente se procede al dosaje de los componentes, que después de su oportuno mezclado formarán el pastón destinado al prensado. La dosificación se realiza según su peso o volumen. El primero es mucho más preciso siempre y cuando la humedad esté perfectamente controlada. Preparación del pastón. Después del dosaje, los componentes son mezclados y se le agrega el agua necesaria para efectuar el prensado. Una vez obtenida la mezcla ya homogenizada, se le somete al moldeado. Sigue el secado mediante el secado al aire, lo cual quiere fundamentalmente un espacio resguardado de cambios climáticos. Y por último, la cocción.
Es un proceso por el cual se tratan las materias primas precalcinadas, a los efectos de lograr que se produzcan ciertas reacciones químicas y que se formen los compuestos necesarios para el consolidamiento de las partículas y el posterior uso de la pieza. Hay que tener en cuenta que durante el procedimiento hay una reducción dimensional del ladrillo. Bueno, también encontramos algunas aplicaciones importantes en la industria siderúrgica. Tenemos los hornos altos, hornos eléctricos y los vagones torpedos. En la industria del acero, hornos eléctricos, hornos de tratamiento térmico y de afino. En la industria del vidrio, hornos de fusión de vidrio hueco y plano. Industrias metalúrgicas, hornos de fusión de cobre, hornos de aluminio. Y en la industria del cemento, hornos rotativos, cabezales del horno y enfriadores de satélites. Ahora, hablando un poquito de la importancia económica en el mundo y en Colombia, pues cabe resaltar que el impacto económico que ha tenido a nivel mundial los materiales refractarios, pues ha sido positivo y muy grande porque primero ha mejorado la calidad de los productos y también pues la reducción de tiempos y a su vez la reducción de costos, ya que pues materiales como estos implican que tengan que reemplazar menos los materiales de los hornos que se usan. Ahora los precios, pues a nivel mundial, el precio del ladrillo refractario pues ronda entre los 5 y 15 euros y a nivel nacional el precio del ladrillo refractario ronda entre los 5.000 pesos y los 600.000 pesos. Pues esto porque las calidades cambian y hay algunos que tienen unos precios tan elevados como los que dije ahí. Bueno, fabricantes nacionales e internacionales. Inicialmente, los nacionales. Tenemos a Reframental S.A., la cual está ubicada en Medellín y se dedica a la fabricación de productos refractarios. Tenemos Refractarios y Soluciones Térmicos SAS, la cual se dedica al comercio al por mayor de productos refractarios y se encuentra ubicada en Bogotá. Tenemos Suministros Ingeniería y Soluciones, la cual se dedica a la instalación de productos térmicos en poliestireno, fibra de vidrio, fibras cerámicas, acústicos y refractarios y se encuentra ubicada en Medellín. Y por último, Vitrificados Colombia, la cual está ubicada en Bogotá. Ahora los internacionales tenemos a Ayer, la cual es una empresa de aislamiento y refractarios y son fabricantes de productos formados al vacío. Se encuentran ubicados en México. Tespe, que es un proveedor de materiales y productos refractarios ubicado en Italia. Suiza, fabricante y proveedores de productos refractarios en Perú. Arcireza, Arcilla Refractaria SAS, la cual son una empresa ubicada en el sur de España. Por último, las normas técnicas en el mundo y en Colombia, pues primero tenemos las nacionales, que está la norma ISO 14040, que nos habla sobre la fabricación, la gestión de los residuos y el impacto ambiental, pues respecto a los materiales refractarios. Por ejemplo, la gestión de recursos de residuos nos habla de la recolección, el transporte, el tratamiento, el reciclaje, el aprovechamiento y la disposición final de los materiales de residuo. Ahora, la NTC ISO 14001 nos habla ya del mantenimiento, de la materia prima, del material de embalaje, pues está enfocado más que todo en el transporte, de cómo se va a contener el material, cómo lo vamos a proteger, manipular, cómo se va a conservar cuando se esté transportando y pues para que llegue bien a su consumidor final. Ahora está las internacionales. Primero tenemos la C20, que nos habla de los métodos de prueba para determinar la porosidad aparente, la absorción de agua, la gravedad específica. Tenemos la C357, que es un método de prueba para determinar la densidad a granel de materiales refractarios. Tenemos la C862, que nos habla de la práctica para preparar muestras de concreto refractario mediante vertido. Y pues por último, que me parece que es la más importante, es la C704, la cual nos habla del método de prueba para determinar la resistencia a la abrasión de materiales refractarios a temperatura ambiente, ya que como sabemos, pues los materiales refractarios se caracterizan por su resistencia a altas temperaturas
Entonces, pues esta norma es muy importante. Y ya por último, pues tenemos un video para complementar. Bueno, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, dejar vuestro like y comentar.